Queridos hermanos y hermanas, que todos tengan un muy buen domingo. En este día en que la Iglesia nos presenta un pasaje del Evangelio de San Marcos relativo al buen pastor, quisiera hacer un comentario sobre el momento en que estamos viviendo y especialmente hacia dónde hemos de mostrar o dirigir nuestra mirada. Dice Jesús: los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban ni tiempo para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron, y entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Y al desembarcar, Jesús vio una multitud, se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Queridos hermanos y hermanas, vivimos tiempos difíciles en la iglesia, en el mundo, tiempos que son nuestros tiempos, tiempos que hacen fulgurar o mostrar una vez más esta figura del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? ¿A quién seguimos? El buen pastor es Jesús, que se compadece de nosotros. Y nosotros, los seres humanos, incluso aquellos que tenemos la misión de guiar, somos simplemente instrumentos en manos del buen pastor para mostrar lo que Él nos enseñó. Jesús habla por sí mismo. Él es Dios y nos enseña la buena nueva de Dios y la buena nueva del Evangelio. Y nosotros hablamos lo que Jesús nos enseñó. Ninguno de nosotros tiene luz propia, ni sacerdotes, ni papas, ni obispos, ni laicos, no. Ninguno de nosotros puede achacarse y hablar en nombre de Dios. Nosotros repetimos y tratamos de vivir en la realidad concreta de cada día lo que el Señor nos enseñó y enseñar al pueblo de Dios a vivir así. No enseñamos una doctrina propia, no tenemos discípulos propios. No podemos llamar a nadie con el nombre de Padre de los cielos, más que a Dios. Y es importante en estos tiempos que esto se entienda y se comprenda así. Los discípulos seguían a Jesús y nosotros seguimos a Jesús. En las catacumbas de Roma, hace muchos siglos, cuando hicieron los primeros descubrimientos, una de las cosas que más llamó la atención encontrar fue una imagen muy bella del buen pastor. Jesús con la oveja sobre sus hombros después de haberla ido a buscar. El Señor nos sale a buscar. Pidamos hoy día, en este domingo, en que el Señor nos vuelva a recordar este trocito, esta compasión de Él por estas ovejas sin pastor, que todos aprendamos a ser buenos pastores y instrumentos en las manos del único pastor, que es Cristo. El único pastor que guía nuestras almas y salva nuestras almas, el único que nos procura la salvación. Y entonces así no nos confundiremos cuando por desgracia las noticias o los acontecimientos nos lleven a una determinada persona, sacerdote, obispo, lo que sea, y hagamos un juicio, porque ese juicio en realidad es un juicio que muchas veces se refiere a la actuación personal de esa persona. Pero el pastor lo que hace es referir al Señor. Cuando algunas veces nos venga el enojo, o un poco de rabia, un poco ¿por qué pasan estas cosas? Pensemos, porque no hemos sido fieles al Señor, todos nosotros, porque tenemos que ser más fieles al Señor, porque tenemos que vivir más unidos al único pastor y vivir su evangelio. El Señor tiene compasión de nosotros. Nosotros también aprendamos a vivir con compasión respecto de todos, a no juzgar, a callar, a esperar, a saber que el Señor tiene sus tiempos y la iglesia también tiene sus tiempos, y a orar.
Llamo a todos a continuar orando por la Iglesia, tal como el Papa nos ha pedido a los obispos de Chile y a todos los cristianos de Chile en las distintas cartas que nos ha escrito, para que solamente el buen pastor sea el que guíe este pueblo de Dios y ninguno de nosotros, por así decirlo, le tome o se tome el lugar de él. Jesús es el buen pastor que se compadece por ti y por mí. Pidámoslo así a la Madre de Dios en este día domingo, en que a todos les mando mi bendición y mi saludo afectuoso.